Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la doctora Angélica Sánchez Gómez y bueno, tengo un doctorado en Ciencias en Desarrollo Sustentable por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Además, tengo una maestría en Desarrollo Local y bueno, soy economista. Por algunas circunstancias he podido hacer algunas estancias de investigación en el extranjero, una en la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España, así como en la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Ahorita profesionalmente, afortunadamente estoy como directora de la licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad Latina de América, a quien dignamente vengo representando. Agradezco el compartir este espacio con ustedes. Sé que nos siguen en redes sociales. Entonces, lo que vengo a hablarles el día de hoy es sobre los elementos básicos que tiene un emprendimiento social. Y la verdad es que la tarea de un emprendedor, sea social o tradicional, es bastante complicada, pero sin embargo trae consigo pues muchísimos beneficios a la sociedad. En especial, el emprendimiento social busca tener un triple impacto. Ese triple impacto tiene que ver con la inclusión social, con el desarrollo económico, pero también con el ambiente. Entonces, busca generar ese como punto de equilibrio e impactar en estas tres dimensiones. Y pues por ello el emprendimiento social es un reto todavía mayúsculo para quien intenta hacer este tipo de emprendimiento. Y es que muchas veces cuando hablo de emprendimiento social, las personas tienden a confundir porque creen que del emprendimiento social se van a morir de hambre o no van a encontrar como la financiación para poder echar a andar su idea. Y esto se debe a que muchas personas confunden el emprendimiento social con lo que es la caridad o con aquellos emprendimientos u organizaciones que no tienen un fin de lucro. La verdad, lo que vengo a presentarles es más bien un modelo de negocio que sí aplica estrategias de mercado para poder posicionar una marca y además generar el triple impacto que yo les mencionaba anteriormente. Y bueno, ¿cómo es que surge el emprendimiento social? Pues la verdad es que no es algo nuevo. Esto surge como respuesta a un modelo socioeconómico que genera muchas carencias en ciertos sectores de la sociedad. Y es que nosotros bien sabemos que hay ciertos sectores que están olvidados o invisibilizados, que no tienen acceso a emprendimientos de este tipo. Entonces, surge como, podría decirse como una crítica, pero también como una solución viable para que se genere ese triple impacto que les estoy mencionando. También se ha puesto un poco más de moda, aunque no debería ser una moda, sino más bien una necesidad, pero también es por este cambio de paradigma que hemos estado viendo surgir, tal vez también por la globalización y los medios de comunicación. Ahora podemos como enterarnos de qué es lo que pasa al otro lado del mundo y generamos esta cierta conciencia colectiva y nos hace más empáticos con los problemas que están sucediendo en otras partes, pero también en nuestras regiones. Entonces, sí hay un cierto cambio de paradigma y si bien es cierto, no hay una sola definición de lo que es el emprendimiento social. Aquí en la diapositiva les muestro una, pero lo que pasa que es un concepto que está como en construcción. Entonces lo que sí es importante y se diferencia del emprendimiento tradicional
es que busca generar este triple impacto. Es decir, utiliza todas las herramientas de un emprendimiento tradicional, pero aparte lo que busca es generar soluciones reales a problemas reales. Y pues les decía, la verdad es que las características de un emprendedor social pues están todavía mucho más desarrolladas porque siempre están en esa búsqueda de solucionar problemas que aquejan a un cierto sector de la sociedad. ¿Cuáles son las características básicas que puedes identificar y decir, este es un emprendimiento social? La primera, y creo que una de las partes importantes, es la sostenibilidad económica y el uso de herramientas empresariales. Es decir, sí utiliza estrategias para poder posicionarte y es, al final de cuentas, un modelo de negocios. Una característica esencial es precisamente eso, el que sea en el tiempo sostenible financieramente hablando. La otra es que busca hacer una respuesta a una necesidad, en este caso de un sector, y que además esta solución sea viable. Otra parte importante tiene que ver con la innovación, sobre todo en los emprendimientos sociales se habla mucho de lo que es la innovación social, lo que permite que perdure en el tiempo. Por acá tenemos las soluciones sistémicas. Esto quiere decir que los emprendedores sociales proponen soluciones que sean una palanca, más no una solución al corto plazo, porque entonces eso no sería sostenible en el tiempo. Además de que, bueno, tiene una gestión transparente. Y otra parte que tenemos por acá es la reinversión. Hay distintos tipos de emprendimiento social y es en donde tenemos la confusión. Cuando son sin fines de lucro, todo lo que se gana se reinvierte, pero cuando tiene un fin de lucro, que es del que yo les vengo a hablar, pues hay beneficios y hay ganancias, los cuales se reparten entre los socios y claro, también se reinvierte algo en el proyecto. Una parte muy importante del emprendimiento social es precisamente el tratar de voltear a ver esos sectores que están más desprotegidos. Les platico, hay un emprendimiento social que me permite explicar muy bien para que quede mucho más claro. Este es un emprendimiento que trata de reinsertar a los presos que están en las cárceles, se les dan algunos talleres que tienen que ver con artesanías y con cosas que se hacen a mano y los productos que ellos hacen en las cárceles se ponen en venta a través de plataformas digitales o lugares físicos. Esta marca se ha posicionado bastante bien porque como son productos casi de autor hechos a mano, se venden muy bien o a un muy buen precio en el mercado. Entonces, esa reinserción de este grupo de personas es lo que diferencia a los emprendimientos sociales, porque por un lado tienes a un grupo de beneficiarios, que en este caso serían las personas que están en la cárcel, y a un grupo de clientes que, bueno, estás cubriendo una necesidad a estos clientes con los productos que ellos producen. Entonces, siempre el emprendimiento social se está moviendo en estas dos caras, ¿no? Entre los beneficiarios o los usuarios y los clientes. Entonces, eso es una característica súper esencial de los emprendimientos sociales que busca reinsertar a este grupo de personas. Entonces, como les mencionaba, el trabajo de los emprendedores sociales pues es mayúsculo porque no solo buscan un hueco de mercado como en un emprendimiento tradicional, sino buscan soluciones a problemas reales y reinsertar grupos de personas, darles empleo o capacitarlos
para mejorar su calidad de vida, que al final de cuentas es eso. Y bueno, los emprendedores sociales tienen bastantes retos, pero antes de hablarles de ellos, les voy a hablar de algunas estadísticas importantes. Y es que el 49.6% son mayores de 30 años, o sea, no son tan chavitos, pero la peculiaridad es que son personas estudiadas. El 66.1% tiene licenciatura, el 25.2% tiene maestría, y esa es una como característica muy nata de estos, de que son personas que están en constante capacitación. El 22.6% ha recibido algún apoyo de gobierno y el 21.7% ha tenido algún apoyo de incubadora. Y algunos de los retos que, aquí antes de pasar, algunos de los retos que han tenido que enfrentar los emprendedores sociales de acuerdo a algunos estudios que se han realizado, pues básicamente los dos que se mencionan más, el primero tiene que ver con pues el cómo obtienen financiamiento. A veces se les complica el obtener apoyos de gobierno, entonces esa es una problemática esencial para, bueno, incluso para todo emprendedor. Y también manifestaron en este estudio que les estoy comentando que los emprendedores sociales no se sienten tan capaces de presentar un proyecto como integral a las personas que pudieran ser sus posibles inversionistas. Y el otro tipo de conflicto que tienen es más bien al interior del emprendimiento, sobre todo con los stakeholders, como que no les es tan fácil dar a conocer cuál es su misión, su visión, y tratar de separar esto entre de los beneficiarios y de los clientes. Entonces, eso a veces no permea tanto en todos los socios e incluso todos los colaboradores, y eso hace más difícil pues tratar de estipular qué le toca hacer a cada quien. Entonces, son retos que seguramente también los emprendedores de forma tradicional tienen, pero que sin embargo, como ya sabemos, los emprendedores tienen esa peculiaridad de que en los retos ven oportunidades, y más que nada hay que aprender de los retos para poder no replicarlos o mejorar las situaciones. Hay algunas características esenciales de los emprendedores sociales que, bueno, están aquí en esta lámina, pero una de las más importantes es que son creativos, buscan esa escalabilidad, y su propósito, al final de cuentas, es mejorar la calidad de vida. Pero algo súper importante es la innovación, y sobre todo la innovación social, que de eso depende que su proyecto pueda todavía escalar y generar pues los objetivos y los propósitos que ellos tienen. Y pues así como si pudiéramos enumerar algunas de las características esenciales de los emprendedores sociales, están en estas diapositivas que les muestro. La primera es la responsabilidad social y compromiso. Creo que todos los emprendedores la tienen, pero en el emprendedor social todavía digamos, es mucho mayor, porque les comentaba, no es lo mismo encontrar un hueco de mercado y vender tu producto que encontrar ese hueco de mercado y aparte ayudar a un estrato social que está olvidado y resolver una problemática social. Por lo tanto, asumen más riesgos. Claro que son perseverantes y constantes. Es una persona sociable, sobre todo porque tiene que estar lidiando con sus clientes, pero también con los beneficiarios. Tienen una clara visión de negocios porque, bueno, tienen que saber de dónde van a obtener sus ingresos y cómo van a reinvertirlos. Son profesionales, como les comentaba en las estadísticas, como podíamos ver, la mayor parte tienen licenciatura e incluso maestría, y están siempre en constante capacitación. Están muy enfocados, es decir,
Aunque la parte económica es importante para un emprendedor social, no es como la base o el fin último, sino que tienen que estar siempre viendo la parte también de resolver esta problemática. Son cero conformistas, obviamente tienen ciertos niveles de liderazgo porque tienen que mover tanto a su equipo de trabajo como a sus beneficiarios, y obviamente son innovadores, sobre todo apuestan por la innovación social. Y bueno, esta es la parte interesante porque muchas personas, por eso creo que tienen cierta confusión en cuanto al emprendimiento social, y es que hay aquí dos tipos, bueno, y hay otros subtipos, pero en general hay emprendimientos sociales sin fines de lucro, que son todas aquellas organizaciones que están constituidas sin tener como objetivo la búsqueda de ganancias o de beneficios personales, y aquellos emprendimientos sociales de los cuales yo les estoy hablando, que tienen un fin de lucro, es decir, que su interés es promover el cambio social, pero también se desea obtener una ganancia o beneficio de su actividad. Dentro del emprendimiento social sin fines de lucro, pues este realmente es un enfoque distinto a lo que es un emprendimiento o un negocio tradicional. Aquí lo que se prioriza es el cambio sobre el beneficio, el cambio social sobre el beneficio económico, es decir, todo lo que pudieran ganar en estas organizaciones se reinvierte con el propósito de expandir su proyecto y de llegar a más personas o de beneficiar a más personas. Entonces, es muy distinto a los emprendimientos que sí tienen un fin de lucro. Y bueno, estas organizaciones, este tipo de organizaciones, pueden atraer inversiones, pero por lo regular son donaciones o subvenciones de gobierno, o hay ahora ya algunas que atraen o tratan de atraer inversiones privadas, pero esas son las características básicas de este tipo. Las que son emprendimientos sociales con fines de lucro, les digo, buscan tener como ese triple impacto. Tanto el social, el ambiental, pero también la parte financiera es súper importante, porque si no, si pierden el foco de la parte financiera, pues estas no serían sustentables en el tiempo. Y como tal, pues entonces sí necesitan de esa inyección de inversión, por así decirlo, y hay distintas formas que los emprendedores sociales pueden atraer a los inversionistas. Una de ellas son los inversionistas ángeles, que son, pues bueno, son personas privadas, que te ayudan a invertir en tu negocio, siempre y cuando pues obviamente puedas convencerlos y platicarles de tu propuesta. El otro es el crowdfunding, que está como más, digamos, ahorita se ha puesto un poquito más de moda, se hace a través de plataformas que son inversiones públicas o a través de redes sociales. Las aceleradoras, que estas buscan invertir en empresas que están como iniciando, aunque hay cierto riesgo porque tal vez el retorno de inversión no es a un corto plazo, sino implica más tiempo. Y las Capital Venture, que es inversión de capital de riesgos, que son también inversores o empresas que invierten en tu empresa siempre y cuando tú demuestres ya cierto crecimiento y además puedas demostrar que haya un retorno de inversión. Entonces, estas son algunas de las formas de obtener financiamiento para tu proyecto y tu idea, siempre y cuando generes ese triple impacto que tanto les he estado mencionando. Y bueno, dentro de las empresas con fines de lucro hay otras, digamos, otros tipos que ahora se han escuchado más y que están dentro de estas, ¿no? De esta categoría, que son las empresas B y las empresas mixtas. Las empresas B, pues son empresas que obviamente buscan generar este impacto en estas tres dimensiones que les hablaba en un principio,
pero que obtienen una certificación debido a que cumplen con ciertas leyes, normas y a lo largo de toda la estructura de la empresa. Es decir, desde el producto, de cómo lo distribuyes, cómo llega a los clientes, etcétera, etcétera. Entonces, es como una columna vertebral y obtienen por ello esta certificación. Y las empresas mixtas o híbridas son aquellas que conjuntan dos compañías, una que es una empresa tradicional y una empresa que es socialmente responsable o una empresa social. Entonces están como las dos coadyuvando para llegar a ciertos fines. Entonces, son algunos de los ejemplos y bueno, con el emprendimiento social, ¿a quién vas a impactar? Y es que les mencionaba en un principio que el emprendedor social siempre tiene que estar pensando en dos bloques. Vas a impactar a los beneficiarios o al grupo social en específico que tú estás tratando de apoyar en solventar alguna problemática, y también el otro grupo que son tus clientes. Entonces, el emprendedor social siempre tiene los ojos puestos en estos dos grandes grupos. Pero hay muchas herramientas que ustedes los emprendedores pueden utilizar y que ahora son como cada vez más gráficas para poder saber a quién vas a impactar. Y esta que les muestro en pantalla son el mapa de empatía, que lo que te muestra es como el segmento de clientes al cual va dirigido tu emprendimiento social. Y se contesta a través de algunas preguntas básicas, como es qué piensa y siente, qué ve, qué dice y hace y qué escucha. Las respuestas a estas preguntas te va a dar como si sacaras una fotografía de acuerdo al tipo de cliente al cual quieras llegar o incluso al tipo de beneficiario que tú quieras impactar. Además, tiene otras dos importantes, que es lo que lo frustra y qué es lo que lo motiva. Tú tienes que saber muy bien a qué se refiere cada uno de estos bloques para que puedas dar respuesta y eso te dé pues ciertos resultados y puedes hacer una muy buena segmentación de mercado. Cuando vemos, por ejemplo, el apartado de qué ve, lo que en realidad estás conociendo es el entorno social al cual se enfrenta tu cliente, quiénes son sus amigos, qué ofertas de mercado se le ofrecen, si tiene algunos problemas o a qué está expuesto. La parte de qué dice y qué hace es simplemente para conocer, pues, qué es cuál es la actitud que tiene, cómo se comporta, qué es lo que le importa, con quién habla y si hay diferencias entre lo que dice y piensa. En los otros dos apartados, en lo que escucha, ese te va a servir también para saber cómo llegar a tu cliente, a través de qué canales de comunicación, porque seguramente hay personas que son más visuales o están más en el Instagram, en el Facebook, etcétera. Entonces, es más que nada para saber cómo es que escucha, qué es lo que le dice su entorno, qué es lo que lo mueve y a qué le presta atención. En la parte de qué piensa y siente, es pues más que nada conocer qué es lo que le importa, qué valores son los que lo identifican, qué expectativas tiene respecto a tu producto, por ejemplo, y qué lo mueve. Hay otras dos, las que les mencionaba que estaban en la parte de abajo, es qué lo frustra, y con esta pues conoces cuáles son los miedos que tiene tu cliente y también te permite conocer cómo cómo reacciona a situaciones adversas. Hay clientes que superan las cosas como muy rápido, pero hay otros clientes que ante este tipo de situaciones necesitan un empujón. Entonces, con esto tú vas a conocer si tu empresa necesita darle ese empujón para que tome la decisión de compra o no lo necesita tanto. Y la otra, ¿qué lo motiva?
pues sencillamente es para saber cuáles son sus necesidades y cuáles son sus motivaciones. Si ven, es una herramienta bastante sencilla, pero en general te da como todos los rasgos distintivos para cada uno de tus segmentos de clientes. Y creo que es muy gráfica y la puedes utilizar bastante bien. Ok, ahora, ¿cómo es que vas a entender cuál es la problemática que tú vas a resolver con, pues, con tu emprendimiento social? Y para eso hago un paréntesis porque también, por ejemplo, en investigación, cuando estudiamos una maestría o un doctorado, es muy difícil redactar y enumerar así en pocas palabras lo que es la problemática. Pero cuando tú tienes muy clara cuál es la problemática, en investigación nos dicen que tenemos el 60 o el 70% de la tesis. Entonces, la problemática lo es todo. Entender la problemática es súper importante y hay algunas herramientas básicas que nos pudieran ayudar para identificar cuál es la problemática que aqueja tanto a nuestros beneficiarios como a nuestros clientes. Y esta es el árbol de problemas. Tú enuncias el problema central en la parte, pues ahora sí, vale la redundancia, desde el gráfico del centro y qué efectos tiene. Los efectos pueden ser directos, se ponen en un primer nivel, o los efectos de segundo nivel, que son causas de este efecto del primer nivel. Después se ponen las relaciones que hay entre estos efectos y el problema central. Las relaciones pueden ser directas, pueden ser indirectas, pueden estar combinadas o no combinadas. Y por último se pone en la parte de abajo las causas que originan este problema central. No es tan sencillo de hacer, pero creo que con la práctica y con la ayuda de las personas o de la escucha directa con las personas que vas a impactar directamente, pues puedes hacer un árbol de problemas mucho más rico. Lo que te proporciona esta herramienta es el que puedas describir pues de manera muy particular la problemática que tú buscas resolver. Y bueno, seguramente hay otras herramientas, pero quise poner como las más sencillas. Y bueno, ahora ya conoces a tu cliente o a tu beneficiario, ya conoces la problemática en general o particular de cada uno de estos dos grupos. Entonces, ahora viene la parte de las soluciones. Y es que proponer soluciones a veces no es tan sencillo acomodar las ideas o cometemos ciertos errores. A veces los emprendedores creen tener la solución o creen tener la verdad completa, pero lo que siempre sí es importante es ir directamente con las personas que quieres impactar para saber si a ellos creen que esa solución va a ser viable. ¿Qué les propongo para este apartado? Pues uno, investigar si la idea que tú tienes ya existe y si ya existe, ver cómo lo están aplicando, qué es lo que están haciendo en otras partes del mundo. No es malo hacer eso, porque aquí lo que importa es que esa problemática ya no se replique y tratar de aminorarla. La otra es indagar con los usuarios, que era lo que les mencionaba. Creo que es importante siempre ir a preguntar a fuentes de primera mano porque a veces pensamos que tenemos la solución para todo, pero resulta que a los usuarios, por su cosmovisión, por su forma de ver el mundo, no es como la ideal. Y la otra es, pues hay que echarse mano de algunas técnicas. Esta puede ser como la copia creativa que ya les mencionaba, que aunque en administración le llamamos el benchmarking, que es más como ver qué otras prácticas en otras partes del mundo se están llevando a cabo, se pueden adaptar, reinventar, empezar de cero, adaptarla un poco más al contexto social en México. Entonces, esa es una herramienta. Y la otra es la lluvia de ideas, que igual se puede hacer incluso en un focus group o pues sí, un focus group con las
personas o los beneficiarios directos de este emprendimiento social. Y una cosa importante que todo emprendedor, ya sea social o tradicional, debe de hacer es la validación. Y es que la validación es súper importante porque si no validas con los usuarios o los beneficiarios a quienes quieres impactar, pues simplemente no, o sea, la idea, aunque sea muy buena, tal vez no genere ese impacto mientras no lo validen las personas adecuadas. Entonces, este es un lienzo de validación, solo se los voy a mencionar porque no voy a ahondar en él. Les recomiendo que investiguen un poco más sobre este lienzo de validación y que hay algunos incluso videos en internet que pueden encontrar y que pueden explicarles como paso a paso de qué se trata. Pero en general es el generar hipótesis. Como emprendedor genera ciertas hipótesis con las posibles soluciones que tú creas que son las soluciones ideales para la problemática, y después de que generas esas hipótesis les pones un índice de riesgo. Puedes identificarlo como alto, medio, bajo o nulo. Después de eso, para ir a validar, tendrías que ir con las personas o los grupos específicos para que te digan si la hipótesis que tú estás proponiendo es la correcta o no y en qué índice se mueve, ¿no? Si la hipótesis se acepta, quiere decir que tu idea de negocio que estás proponiendo o la solución que estás proponiendo es viable, entonces es posible que sigas con el siguiente paso. Pero sí, cuando estás haciendo esa validación con las personas, que puede ser a través de entrevistas, cuestionarios, un focus group, si la respuesta es, ¿sabes qué? No, entonces hay que volver a replantear esa hipótesis o esa solución para hacer una segunda validación y bueno, otra vez volver a empezar. Sé que esto parece un poco largo y complicado, pero créanme que vale mucho la pena invertir el tiempo en la validación de tus soluciones, porque de eso depende el éxito y la sostenibilidad de tu idea, porque en realidad estás preguntándole a la fuente de primera mano, que en este caso pues serían tus beneficiarios o tus clientes. Entonces, me parece a mí que es una herramienta bastante completa y que además pone a prueba lo que queremos probar, ¿no? Entonces, es el lienzo de validación. Y bueno, ya tenemos el perfil del cliente, del beneficiario, ya sabemos la problemática con el árbol de problemas, ya pusimos a prueba nuestras soluciones con el lienzo de validación y ya lo tenemos validado, o sea, ya tenemos casi todo completo. Pero ahora, ¿cómo materializo eso en un modelo de negocios que me genere un impacto social, ambiental y que además me genere una estabilidad financiera? Y bueno, hay una herramienta muy conocida que seguramente ustedes conocen, que es el Canvas, pero el que yo les propongo o el que me ha gustado estudiar es un Canvas que tiene un impacto social. Este que les presento es de la Universidad Católica de Chile, de un diplomado, diplomado que tomé con ellos, y pues se parece mucho al Canvas que nosotros conocemos. Sin embargo, sí tiene algunos elementos un tanto distintos. Si vemos en la parte azul, está el segmento de clientes que también está en el Canvas, pero en esta ocasión, yo les decía, el emprendimiento social tiene estas dos visiones: tu segmento de clientes, pero también tu segmento de beneficiarios, que si volvemos a lo que les expliqué del emprendimiento aquel que tenía que ver con las personas que estaban presas en la cárcel, pues las personas que están presas en la cárcel son tu segmento de beneficiarios. Tu segmento de clientes son todas aquellas personas que compran los productos y las artesanías que estas personas hacen dentro de las cárceles. Por lo tanto, la relación y los canales también tienen que ser de los clientes y de los beneficiarios,
porque está siempre en estos dos mundos, en estos dos grandes segmentos. La propuesta de valor que está en la parte roja, bueno, aquí como que conglomeran todo esto porque una parte importante es la problemática que vas a resolver, el propósito que tienes como empresa y la propuesta de valor, que en realidad pues la propuesta de valor es el corazón de todo el modelo de negocio, es lo que te hace diferente y es por lo cual te van a escoger tanto tus clientes como tus beneficiarios. Entonces, estos elementos también hay que estarlos pensando en estos dos sentidos. O sea, el problema que vas a resolver a tus clientes, pero el problema que vas a minorar también para tus beneficiarios. Entonces, siempre todo este modelo de negocio hay que estarlo pensando en esas dos dimensiones. Y la propuesta de valor también es en dos sentidos. La propuesta de valor es en la sostenibilidad económica financiera, pero también en el impacto social que vas a generar. Entonces, para ello, pues se necesitan alianzas clave, actividades clave y recursos clave. Obviamente pensándola también en estas dos dimensiones, tanto de los clientes como de los beneficiarios. Y bueno, la que se parece mucho al Canvas es la estructura de costos. Aquí se agrega el impacto social y el impacto también económico que vas a tener. Y aquí le cambian un poco el nombre, que es la sostenibilidad financiera, que está como que abre más el panorama y cabe más a lo que es el emprendimiento social. Entonces, sí se basa en el modelo del Canvas tradicional, pero como ven, sí tiene algunas adecuaciones importantes que lo hacen pues un poco diferente. Y bueno, ya para finalizar, si vemos de esta forma al Canvas, es en la parte azul, es a quién vas a impactar con tu modelo de negocio, es decir, a tus clientes y a tus beneficiarios. ¿Pero a quién? ¿A través de qué? De una propuesta de valor, que en este caso la propuesta de valor va en dos vías, que es tanto la sostenibilidad económica como el impacto social que vas a generar a través de ciertas alianzas, a través de ciertas actividades que son clave y a través de algunos recursos que también son clave. Esta parte de arriba del cómo, qué y quién son, digamos, la parte cualitativa de nuestro lienzo Canvas de emprendimiento social. Y la parte verde, lo que está abajo, que es el cuánto, obviamente es la parte cuantitativa, es la parte de la sostenibilidad financiera. Y bueno, en general, esos, a mi parecer y por lo poco que he estudiado el emprendimiento social, pues son como los elementos básicos que debe de tener este tipo de emprendimiento que genera un triple impacto. Seguramente tal vez en otra plática pueda ahondar en cada uno de los elementos gráficos que les estuve presentando, como el mapa de empatía, el árbol de problemas e incluso este Canvas de emprendimiento social, ya que pues nos llevaría mucho más tiempo. Pues de mi parte es todo, les agradezco muchísimo, espero que la plática les haya gustado y también les haya abierto un poco el apetito para conocer aún más sobre lo que es el emprendimiento social y que más personas también se convenzan de que el emprendimiento social puede ser una solución a un problema real y que sean los tipos de emprendimiento que ahora estemos generando a través de pues las escuelas y de las instituciones gubernamentales. Les dejo aquí mis datos de contacto y fue un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo.